Sabemos que hay varios acontecimientos teniendo lugar cerca de la frontera con Gaza. Está claro que el mundo está en caos. Por eso, el 7 de octubre es un día que siempre recordaremos como un hecho infame. Las fallas tras el ataque del 7 de octubre son también fallas del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los días más oscuros de Israel desde el Holocausto ocurrieron bajo el mandato de Benjamín Netanyahu. Estaba muy conmocionado esos primeros días. Notó que su perspectiva sobre Hamás estaba mal. Todo era un tema de seguridad. Y la verdad es que, luego del 7 de octubre, absolutamente nada volvió a ser como antes. Asimismo, su reacción a los ataques de Hamás fue inmediata y devastadora. Nunca más no debe ser una promesa vacía. Ahora es el momento de evitarlo. Netanyahu se presenta mucho como alguien que está siendo perseguido, pero que siempre sale victorioso. Los israelíes siempre han estado divididos en cuanto a su apoyo a Netanyahu. Pero en el último año, esto ha dividido al país como nunca antes. Esta es la historia del líder con más tiempo en el poder en Israel. Creo que está convencido de que solo él puede salvar a Israel. Es un gran líder de relevancia histórica y el estadista más importante que hemos tenido. Cómo una vida en el poder definió sus acciones en los últimos 12 meses. No es un diplomático, sino un político populista. Para mantener su posición política, Netanyahu podría estar dispuesto a considerar cualquier medida. Entonces, ¿es posible que una figura tan polémica logre alcanzar la paz y la seguridad en una de las regiones más volátiles del mundo? El primer ministro Benjamín Netanyahu nació en Israel en 1949. Israel era un país nuevo que quería tener un lugar en el mundo. Conocía bien a su padre, Benzion Netanyahu. Lo cierto es que Benjamín Netanyahu creció en un hogar que era extremadamente intelectual y que estaba muy dedicado al sionismo. El sionismo es un movimiento que quiere la creación de un Estado judío en Israel. Su padre estaba muy activo en el mundo político, no tenía un cargo, pero sí opiniones muy firmes sobre la seguridad de Israel. El padre de Benjamín, Benzion, era un profesor universitario y un historiador que contribuyó a guiar al movimiento sionista hacia una dirección más de derecha. Como consecuencia, inculcó en sus hijos la idea de que Israel debe tener un Estado soberano y un ejército fuerte. Sin dudas, Netanyahu tenía una inteligencia, una ambición y un carisma innatos. Y lo cierto es que estaba en el lugar y el momento adecuados. En el año 1948, un año antes de que naciera el primer ministro, Israel surgió como una nación pequeña pero poderosa en el corazón del Medio Oriente. Tras la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades del Holocausto, había una gran necesidad de establecer un hogar para el pueblo judío. Aquí vamos. La resolución del CAD para Palestina fue adoptada con 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. Entonces, tras una votación controvertida de las Naciones Unidas para dividir Palestina, nace el Estado de Israel. Israel se ha hecho un lugar entre todas las demás naciones del mundo, pero está amenazada casi por todos lados por la hostilidad árabe. Y mientras su gente enfrenta la ardua tarea de cultivar un suelo estéril, deben ir armados. En ese momento había optimismo en el país nuevo, pero tuvo un costo, ya que miles de palestinos se vieron obligados a dejar atrás sus hogares. Fue durante el establecimiento de Israel que 2/3 del pueblo palestino fueron físicamente expulsados de sus hogares. Recuerdo que tuvieron que dejar todas sus tierras, y se vieron obligados a abandonar sus negocios y sus propiedades. De hecho, eso le ocurrió a mis padres y mis abuelos. Algo ocurre cuando Israel declara la independencia. Intervienen los países vecinos y empiezan una guerra porque no aceptan los términos de la existencia de Israel. Israel está en una región muy complicada, y si miras un mapa, verás que está rodeado por países que, en este momento, no parecen ser muy buenos amigos para ellos.
Y Benjamín, conocido por familiares y amigos como Bibi, crece en un país cuya existencia es cuestionada desde el principio. Pero Benjamín no vivió toda su infancia en Israel. Su padre trasladó a la familia a Estados Unidos, y este cambio cultural marcó a Netanyahu. Su infancia fue diferente a la de muchos otros israelíes de su generación, principalmente porque parte de su juventud la pasó en Estados Unidos, lo que significa que aprendió inglés muy bien. Esto le permitió familiarizarse de forma natural con la vida en Estados Unidos y con el tiempo con la política y la comunidad judía del país. A los 18 años, Netanyahu dejó la secundaria y regresó a Israel para unirse al ejército, junto con su hermano Yoni. Y fue allí que le enseñaron que se requería un ejército fuerte para proteger su patria. Uno de los aspectos fascinantes de Benjamín Netanyahu es que tuvo una carrera militar bastante destacada según estándares normales. Además, formó parte de una unidad de combate de élite, Sayeret Matkal. Estuvo involucrado en las fuerzas especiales y en una ocasión incluso recibió un disparo. Y tenemos que pensar en la cultura de su unidad, Sayeret Matkal, cuyo lema se basa en la idea de que solo los audaces triunfan. Creen que nada puede interponerse en el camino para alcanzar sus metas. En ese sentido, creo que Netanyahu es muy tenaz, él sabe cómo fijar una meta, y se concentra completamente en ella, como un rayo láser. Es una persona muy tenaz. Creo que Netanyahu es admirable por ser una persona enfocada en sus objetivos en un mundo donde muchos parecen tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y sorprende que sea tan tenaz. En 1972, volvió a Estados Unidos para estudiar arquitectura y administración. Allí se casó y consiguió un trabajo, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo lo lleve de regreso a Israel. Aunque el punto crucial de inflexión en su vida llegó en el año 1976 con el episodio verdaderamente heroico de la mitología israelí, conocido como el famoso rescate de Entebbe. Y ahora, hablaremos sobre lo que se convirtió en el secuestro más extraño del año. El 27 de junio de 1976, el Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestró un avión. 248 pasajeros fueron retenidos como rehenes en Entebbe, Uganda. Los familiares de los rehenes israelíes tuvieron una reunión con representantes del gobierno, aunque Israel tenga una política de no negociar con los terroristas. Los secuestradores palestinos, junto con algunos cómplices no árabes, dijeron que ejecutarán a los rehenes el domingo si no se cumplen sus demandas. Tras una semana, Israel inicia una operación sorpresa de rescate con fuerzas especiales israelíes, la unidad Sayeret Matkal. Creo que había algo fundamental en esta operación especial, y era sorprenderlos. El grupo utilizó un coche señuelo para entrar en la terminal y acabar con los secuestradores en un asalto que duró 30 minutos. Y esta misión de rescate, liderada por el hermano mayor de Netanyahu, se consideró un éxito. El hermano de Benjamín, Yoni, fue aclamado como el héroe del rescate, el oficial al mando y uno de los comandantes, y fue también la única víctima militar. Benjamín y toda la familia estaban devastados. Recibió la noticia y fue a Ítaca a contarles a sus padres. Sin dudas tuvo un impacto terrible en la familia. Entregar tu vida por tu país es el acto supremo de patriotismo, y Benjamín seguro estaba muy orgulloso de su hermano. Pero también creía que había un legado que debía ser perpetuado, aunque sea de una forma distinta. Creo firmemente que Benjamín Netanyahu tomó lo que sucedió con su hermano, el sacrificio de su hermano en nombre de la patria, y logró sentar las bases intelectuales para que Estados Unidos y muchas democracias occidentales
desarrollaran un enfoque para combatir el terrorismo. Benjamín Netanyahu se dedicó a honrar la memoria de Johnny y fundó el Instituto Jonathan. Publicó sus cartas y se aseguró de que la sociedad israelí valorara a su hermano. No está claro si fue de forma estratégica, pero se benefició de estar asociado a la gran imagen de Johnny. Y hoy nos acompaña Benjamín, el hermano de Johnny Netanyahu, que fue el líder ampliamente reconocido de la heroica incursión de Entebbe. Y termina diciendo, no sé cuántos hombres como Johnny hay en Israel, pero estoy seguro de que tenemos suficientes para garantizar que Israel enfrente con éxito las pruebas que le esperan en el futuro. Comienza a aparecer más en televisión, con un mensaje más directo y fortaleciendo la conexión entre Israel y Estados Unidos. Nadie quiere paz más que Israel. Y esta demanda de un Estado para la OLP es un obstáculo para lograrla, ya que acarreará más guerra y más violencia en el Medio Oriente. Una de las ventajas principales de Netanyahu es que puede hacer algo que, en cierto sentido, ningún otro político israelí puede hacer. Puede dirigirse específicamente a audiencias estadounidenses en un inglés estadounidense impecable. Los medios lo adoraban al principio. Es un maestro de la prensa. La cámara también lo favorece, de hecho, no solía aceptar entrevistas en las que mostraran su lado derecho, ya que decía que su lado izquierdo era el mejor. Su inglés estadounidense impecable y su capacidad para moverse entre ambos mundos, teniendo un pie en Israel y el otro firmemente en Estados Unidos, lo hicieron realmente único a la hora de comunicar la historia de Israel a los estadounidenses y darle significado para ellos. Entonces, es en este contexto en el que Netanyahu se convierte en embajador de las Naciones Unidas. Fue un gran embajador. También creo que Netanyahu utilizó su inteligencia, sus increíbles habilidades retóricas, y además, creo que también aprovechó su carisma. Mantuvo muy buenas relaciones personales con embajadores extranjeros, entre ellos el embajador estadounidense. Pero siempre fue un hueso muy duro de roer. Es un poco difícil de determinar en qué momento se convirtió en un animal político, pero entendía que el enfoque en acaparar el protagonismo y convertirse en el centro de atención era algo nuevo en la vida israelí, y contrató a asesores políticos estadounidenses y de oratoria. A principios de los años 90, Netanyahu fue elegido para el Parlamento israelí, la Knesset. Y en 1993 tuvo lugar una ceremonia histórica en Washington, D.C. El presidente estadounidense Clinton esperaba lograr la paz entre israelíes y palestinos a través de un acuerdo conocido en todo el mundo como los Acuerdos de Oslo. Fue el primer gran avance entre israelíes y palestinos desde 1948. Tras casi 30 años de miedo, odio y conflicto, Israel y la OLP dieron un paso decisivo hacia la paz. Y los ojos de los 3.000 invitados estaban atentos al presidente de la OLP y al primer ministro de Israel, Arafat y Rabin, antes acérrimos enemigos, y que ahora se sentían quizás un poco incómodos en su primer encuentro. Fue un gran paso en la dirección correcta. Porque como parte del acuerdo, Arafat y los palestinos renunciaron al terrorismo como forma de actuar político. Eso fue lo acordado entre todos. Y declararon que podían aceptar la existencia permanente del Estado de Israel. Luego tuvo lugar la firma de un acuerdo que otorgaba el autogobierno a los casi 2 millones de palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, que estaban ocupados por Israel. Los líderes permanecieron entre bastidores toda la ceremonia. ¿Se darían la mano? Lo hicieron, pero con cierta incomodidad. En ese momento, Netanyahu era clave en la política israelí. Y también era escéptico respecto a los acuerdos.
Para comenzar, creo que la idea de confiar nuestra seguridad y la lucha contra el terrorismo a Yasir Arafat y la OLP fue absurda desde el principio. Netanyahu y la mayoría de los israelíes se opuso a los acuerdos de Oslo. Israel sostuvo hasta 1933 que no negociaría con terroristas. Eso no era una posibilidad. Cabe destacar algo, y es que claramente la marca política de Netanyahu se forjó y se consolidó en gran medida gracias a su oposición a los acuerdos de Oslo. Su Excelencia Isaac Rabin, primer ministro de Israel, y el presidente Yasir Arafat. No lo quería porque no cree en la autodeterminación palestina. Apenas dice la palabra palestino. La dice pero no le gusta. Y se ha comprometido durante muchas décadas a hacer todo lo que sea posible para evitar que alguna vez haya un Estado palestino. El pueblo de Israel desea paz real. Esto significa seguridad y confianza y tener un socio en el que se puede confiar, y eso no sucede aquí. Queremos paz real, no falsa. Por lo tanto, el primer ministro Rabin y Netanyahu estaban en desacuerdo sobre el tema. Y hacen concentraciones opuestas. En octubre de 1995, Netanyahu habla en un gran acto en contra de los acuerdos de Oslo. Además, en ese momento, había acusaciones sobre Netanyahu por liderar grupos que incitaban a las multitudes en contra de Rabin. Rabin aparecía en carteles que Netanyahu veía en las multitudes a las que se dirigía, en los que se representaba a Rabin como Yasir Arafat, un líder palestino, o incluso a Netanyahu con el uniforme de un nazi, vestido como un miembro del escuadrón de las SS. Por otro lado, estaban los israelíes a favor de Oslo. Se manifestaron bajo la consigna de sí a la paz, no a la violencia. Y asistieron al evento alrededor de 100.000 israelíes. Los presentes se tomaban de la mano y cantaban juntos. Y todo el mundo lo percibió como un gran momento de unión. Además de cantar, sabemos muy bien cómo lograr la paz. Pero cuando la concentración llega a su fin y Rabin desciende del escenario, hay una sensación extraña en el aire. Hoy falleció Isaac Rabin. El primer ministro de Israel y ministro de Defensa falleció hoy a las 11:10 de la noche. Rabin recibió 3 disparos en el pecho y el abdomen. La verdad es que siempre lo consideré como quizás el asesinato más exitoso de la historia, porque el objetivo era evitar que jamás hubiera un proceso de paz. Y 30 años después, está claro que no hubo progreso, es decir, logró su objetivo. A Rabin le disparó un extremista de derecha que se oponía a sus políticas de paz. Y sin duda su muerte conmocionó al mundo. Esa bala no estuvo solo destinada al corazón del primer ministro israelí, sino al motor de todo el proceso de paz. Era una bala destinada a eliminar por completo y definitivamente cualquier esperanza de una solución basada en 2 estados. El pueblo estadounidense está de luto por la pérdida de su querido líder. Y yo también estoy de duelo por su muerte, ya que Rabin era mi compañero y mi amigo. Asimismo, la responsabilidad de Netanyahu en la situación ha sido objeto de debate durante 3 décadas. Cabe destacar que Benjamín Netanyahu era el candidato de la oposición que criticaba firmemente a Rabin, y sin duda, fomentó la hostilidad que había hacia el primer ministro. Por eso, creo que hay muchos matices a la hora de evaluar su responsabilidad en la muerte de Rabin. Hay algo que está más que claro, y es que Netanyahu repitió una y otra vez que estaba en contra de los discursos en los que se trataba a Isaac Rabin como un traidor. Rechazaba esta retórica y defendía a Rabin.
Tampoco nunca participó en ningún tipo de incitación. Por el contrario, Netanyahu siempre tuvo un discurso completamente responsable sobre un tema muy controvertido y que era muy sensible en Israel. Después del asesinato, el país estaba desolado y asumió el viceprimer ministro Shimon Peres. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el país tuviera que elegir un líder nuevo. Netanyahu se presentó como candidato para el cargo por primera vez. No se mostró como el candidato ganador, ya que Peres sabía que cualquiera podía ganar las elecciones, y repitió hasta el final el lema de campaña del Partido Laborista. El proceso de paz llegará a su fin. Y creo que habrá más resistencia. Su concepto de negociaciones es que nosotros negociamos y ellos reciben. Yo disiento. Creo en dar y recibir, no solo recibir. Por lo que habrá concesiones mutuas y tendrán que cumplirlas. Hamás realizó varios atentados suicidas contra civiles israelíes. Netanyahu estaba en el punto de mira, responsabilizando a Oslo y a las decisiones de Israel y convenciendo a la gente de que el proceso de Oslo fue lo que desencadenó atentados suicidas. Y creo que Netanyahu capitalizó esta situación para reunir a sus seguidores y ser elegido. Benjamín Netanyahu fue elegido por un estrecho margen de apenas 30,000 votos, que es menos del 1% del total de votantes. Por lo tanto, Netanyahu se convirtió en el líder del pueblo israelí, pero el proceso de paz sin dudas no era su prioridad. El canciller Malcolm Rifkind expresó la gran preocupación de Gran Bretaña por el proceso de paz inestable antes de reunirse hoy con el primer ministro israelí en Jerusalén. Era primer ministro y siguió adelante con los acuerdos pese a estar tan en contra, pero ralentizó el proceso y los firmó a regañadientes, lo que llevó al colapso de todo el proceso de paz. Como consecuencia, el pueblo decidió que la culpa por la falta de progreso recaía en Netanyahu y se retiró de su cargo en las próximas elecciones. Y en los años siguientes, el continuo fracaso de las negociaciones de paz provocó un aumento de la violencia entre los palestinos frustrados. Algo ocurre cuando una persona se encuentra en un estado de desesperación total y no hay absolutamente ningún otro medio disponible para expresarse. Algo ocurre cuando no puedes expresar todo el dolor y el trauma que sientes, y es que terminas recurriendo a la violencia. Carnage in the heart of Jerusalem after bus number 19 was blown apart by a suicide bomber at the height of the rush hour. The blast took place just round the corner from the official residence of Israel's Prime Minister Ariel Sharon. Y durante ese periodo, los israelíes vivían con un miedo constante a los atentados suicidas en las calles de Tel Aviv y Jerusalén. Por lo que, una vez más, recurren a Benjamín Netanyahu para defender su estado sitiado. Hay algo realmente innegable. No se logrará nada bueno con los intentos, las amenazas o el uso de violencia. Por el contrario, provocará que Israel responda. De hecho, retrasará el proceso de paz. Además, Hamás llevó a cabo algunos ataques en Israel. Hamás es un grupo armado con un ala política. Asimismo, la población de Gaza apoyaba a Hamás debido a su dedicación inquebrantable a la causa palestina. Y pronto se volvieron la fuerza predominante en la franja de Gaza. El gobierno israelí estaba contento. Hamás es una organización islámica radical. Pero uno de los principios políticos es que el hecho de que el enemigo esté dividido significa que está débil, y los palestinos estaban profundamente divididos. Lo que hace de él una figura política poderosa es el hecho de que se percibe como el hombre de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia, si hay un enemigo en su territorio al que Netanyahu puede mantener bajo control, los israelíes entonces tienen una razón para seguir reeligiéndolo.
y una razón para que siga existiendo como una figura política y como un símbolo de la lucha. Hamás está designada como una organización terrorista por Israel y muchos países en el mundo. Y mientras tengan el control de Gaza, Netanyahu puede justificar la necesidad de una fuerte presencia de seguridad. Este grupo militar nos quiere destruir. La paz se alcanza con un enemigo que también quiera la paz. Un enemigo que sigue buscando destruirte no es un socio para la paz y queremos un socio para la paz. De hecho, hubo informes muy claros en los que Netanyahu les dijo lo siguiente a sus colegas políticos: si no quieren la creación de un Estado palestino, nos conviene reforzar y fortalecer a Hamás. Mientras tanto, continuaba la violencia y la división en Palestina ocupada y en Israel. Y en el año 2009, el país ya estaba completamente preparado para elegir a Netanyahu como el primer ministro una vez más. Eso fue lo que sucedió. Benjamín Netanyahu estaba a punto de comenzar su mandato más largo en la política israelí. El mandatario lideró una coalición en el Parlamento de Israel, la Knesset. En cada elección, lo cierto es que el partido de Netanyahu nunca logró obtener un porcentaje de más del 20 o el 25% del total de votos del electorado. Por lo tanto, podemos dilucidar que el mandatario es extremadamente hábil en la formación de coaliciones. Los primeros ministros tienen un problema, y es su complicado sistema electoral de representación proporcional, que implica que los partidos más pequeños deben estar representados en el Parlamento y obliga a que todos los gobiernos sean coaliciones. Entendió que en ese momento no podía cambiar el sistema, así que aprovechó al máximo lo que tenía. Y realmente pudo dominar el sistema ofreciendo mucho más que una simple oposición a los partidos que están situados en el medio del espectro político, por lo que ofrecía más fondos a los partidos religiosos. De hecho, Netanyahu estaba dispuesto a ceder en todo lo que querían los partidos de derecha, a veces incluso a expensas de los intereses nacionales de Israel. De esta manera, Netanyahu logró ganar 5 elecciones mediante la formación de coaliciones. Entonces, Benjamín Netanyahu volvió a la residencia del primer ministro en Jerusalén por sexta vez. Y la había dejado solo 16 meses atrás. El mandatario ha permanecido en el poder casi sin interrupciones durante los últimos 20 años. Por lo tanto, casi una generación entera en este momento cree que las palabras primer ministro y Benjamín Netanyahu son prácticamente sinónimos. Es posible que no estés necesariamente de acuerdo con su política, pero creo que la gente puede apreciar que logra obtener lo que quiere de cada situación. Además, está claro que es muy hábil formando coaliciones políticas. Y hay otro aspecto que no todos consideran positivo. Es que Netanyahu está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. El clamor entre sus seguidores aquí afuera resuena dentro de esa sala del tribunal. Y son tan desafiantes como el mismo Netanyahu. Pero cuanto más tiempo pasaba en el poder, más problemas tenía que enfrentar. Y las acusaciones de corrupción del 2019 comenzaron a acecharlo. Fue juzgado en 3 casos distintos. El más grave de los casos tiene un cargo de soborno, y los otros 3 incluyen elementos de fraude y abuso de confianza. Y duraron realmente mucho tiempo. No quiero restarle importancia, sino que quiero aclarar que el caso de la corrupción no tuvo que ver con algo grave, como vender secretos israelíes a Irán, o algo como traicionar a su propia nación. Pero si lo condenaban sería el fin de su carrera política. Asimismo, en medio de estas acusaciones de corrupción, Netanyahu respaldó un plan para limitar la autoridad de la Corte Suprema y devolverle el poder al gobierno. Y esta medida desató protestas masivas en todo el país. Fue entonces cuando el pueblo israelí despertó, respondió y se movilizó en gran número para protestar y dejar en claro que la medida no era algo que aceptarían. Si quieres cambiar algo realmente tan fundamental como el sistema judicial, debes hacerlo luego de alcanzar un consenso. Y como Netanyahu no lo hizo con consenso, lo que pasó es que dividió a Israel en 2.
por lo que millones de personas salieron a las calles con el propósito de proteger y defender el sistema judicial. Y a mediados de 2023, Netanyahu estaba enfocado en la política interna. Lo cierto es que estaba realmente ocupado pensando en las protestas internas. Y pensaba en el hecho de que había personas marchando en las calles, manifestándose en su contra durante meses y meses. Y como si fuera poco, toda la sociedad israelí opinaba que el mandatario tenía que retirarse del cargo. Pero luego, el 7 de octubre de ese mismo año, todo cambió radicalmente. Noticias de última hora. Las sirenas no paran de oírse en el sur de Israel. Se les dijo a las personas que se refugiaran en sus hogares. Hay varios acontecimientos cerca de la frontera de Gaza. Las fuerzas de defensa han declarado estado de guerra y están convocando a reservistas militares. Lo más preocupante de todo es que algunos combatientes de Hamás han logrado cruzar la frontera desde Gaza hacia Israel, en algunos casos usando parapentes. Sabemos con certeza que hay cuerpos sin vida de civiles israelíes en las calles de diversos pueblos, aldeas y granjas en regiones del sur de Israel. Entendemos que los militantes cruzaron la frontera hacia Israel. Es una situación realmente volátil. Si de repente los civiles israelíes se encuentran como rehenes dentro de la franja de Gaza, será una catástrofe para Israel. La verdad es que nadie vio esto venir. Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, habían masacrado a tantos ciudadanos israelíes. Fue la mayor pérdida de vidas judías desde el Holocausto. Fue entonces cuando los combatientes de Hamás secuestraron a más de 250 hombres, mujeres y niños de sus hogares, y los tomaron como rehenes en la franja de Gaza. Su frontera no estaba protegida militarmente, y la responsabilidad recae en la persona al mando. Por eso creo que los fracasos ocurridos el 7 de octubre también son los fracasos de Benjamín Netanyahu. En principio, creo que es de suma importancia comprender que el 7 de octubre no fue únicamente una catástrofe para el Estado de Israel y para el pueblo judío, sino que también representó un desastre personal para Netanyahu como primer ministro. Fue realmente el colapso de la visión estratégica de Netanyahu, y muchos argumentarían que también fue, en parte, una consecuencia de su política interna divisiva. En los primeros días, estaba conmocionado porque todo lo que creía sobre Hamás era incorrecto. Creía que el conflicto entre estos países no representaba una amenaza y que podía manejarlo sin necesidad de resolverlo. Y aunque no esté orgulloso de eso, el 7 de octubre ocurrió bajo su mando. Netanyahu era quien tenía toda la información de seguridad, la información diplomática y la inteligencia, y quien lideraba el país. Asimismo, durante más de 15 años, Netanyahu había aceptado que Hamás estuviera en control de la franja de Gaza. Y ahora está haciendo todo lo posible para que se retiren de allí. Estimados ciudadanos de Israel, hemos empezado, y recalco que apenas hemos empezado, a atacar a Hamás. Las fotos de destrucción y ruina desde los bastiones de Hamás son apenas el comienzo. Hemos asesinado a cientos de terroristas y no nos detendremos. Y hace un tiempo, les hice una promesa a todos ustedes sobre este conflicto. Les prometí que todos los sitios en los que opere Hamás se convertirían en ruinas. Creo que hubo algo que se volvió muy evidente el 7 de octubre. Y es que no hay una solución política viable, solo una solución militar. A continuación, y por orden de Netanyahu, las fuerzas de defensa de Israel realizaron ataques aéreos sobre Gaza, seguidos de una ofensiva terrestre a gran escala. Fue una estrategia. Lo vieron como una oportunidad para dejar a Gaza literalmente sin vida y devastarla por completo. ¿Realmente imaginan el impacto de lanzar bombas de 900 kilogramos sobre vecindarios? Es inimaginable. Murieron miles de personas. No permitían el paso de ayuda a propósito. Israel fue realmente muy criticado por todo esto, y es cierto que Biden y su equipo intentaron negociar el acceso de la ayuda de manera continua. Sin embargo, a la vez creo que es difícil evaluar todo lo que sucedió y no sentir que fue un castigo colectivo. Eso es lo que se siente sobre esto. Pareciera que absolutamente todos los palestinos que vivían dentro de los límites de Gaza están siendo castigados por lo que hizo Hamás.
Lo cierto es que hay una razón por la cual la cifra de muertos es realmente tan alta. Y es porque utilizan los refugios antiaéreos o túneles subterráneos para los militantes y los comandantes y dejan a los civiles, los niños, las mujeres y a todos los civiles completamente desprotegidos. Soy de Gaza, así que estoy en contacto todo el tiempo con nuestra gente, y lo que me cuentan es simplemente inimaginable. Creo que nadie se imaginaba que llegaríamos hasta este punto, en una situación que fue deliberadamente provocada por el ser humano. Este fue el caos absoluto momentos después de que los bombardeos israelíes impactaran en las afueras de Rafah anoche. Sabemos que uno de los asaltos militares más significativos fue el ataque a Rafah. Está cerca de la frontera egipcia y es blanco de ataques porque se considera un bastión clave de Hamás. Está claro que Israel no puede ganar la guerra sin tomar Rafah y la frontera internacional entre Gaza y Egipto, y creo que debería haber sido lo primero que hizo Israel. No hay hospitales operativos en Rafah, así que los cuerpos han sido reunidos en una pequeña clínica. Y en estas bolsas se leen solo dos palabras, mujer y niño. Nos preocupa el sufrimiento. Por eso, Israel se ha esforzado como ningún otro gobierno y ningún otro ejército en la guerra moderna lo ha hecho para prevenir bajas civiles. Para nosotros, cada civil muerto es una tragedia y para Hamás es una estrategia. Ellos intentan mantenerlos en peligro y nosotros queremos protegerlos. Los bombardeos no son la única estrategia. Esta guerra no solo se ha tratado de las invasiones terrestres, los tanques y las historias horribles de asesinatos de personas en sus propias casas. De hecho, en este conflicto esas no son las únicas armas de guerra. También debemos mencionar el uso de la enfermedad y el hambre como armas de guerra, en la que el objetivo es la expulsión y el exterminio masivos. Asimismo, las respuestas a la brutalidad de los ataques del 7 de octubre y el asalto a Gaza se extendieron por todo el mundo. Y los manifestantes en apoyo tanto a Palestina como a Israel salieron a las calles. Esta noche, la crisis en Medio Oriente desató protestas a miles de kilómetros. En el Reino Unido, comenzaron las protestas por un alto al fuego. Decenas de miles de personas inundan las calles en una poderosa muestra de apoyo a Israel. Aquí, los manifestantes han salido a las calles para pedir un alto al fuego en Medio Oriente. Por ahora, realmente no hay señales de que estas protestas disminuyan en número o intensidad. El conflicto entre Israel y Hamás ahora forma parte de la conciencia global. Asimismo, la Corte Penal Internacional, con sede en Países Bajos, solicitó el arresto de los líderes de Hamás y del propio Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad. Entre los cargos presentados, uno es utilizar la hambruna de los civiles como método de guerra y causar deliberadamente gran sufrimiento o daños graves en el cuerpo o la salud. Y otro es dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y otros actos inhumanos considerados crímenes de lesa humanidad. En el ámbito doméstico, no le ha afectado en absoluto. Y a nivel internacional, esto realmente deja entrever la inclinación hostil de Occidente. No somos parte de la CPI y no tienen jurisdicción sobre Israel. Es un tribunal independiente con una identidad política que estaba tratando de decir y hacer algo. Entonces, lo que creo es que, por lo menos, podemos decir que hay buenas razones para investigar estos cargos. Netanyahu ha negado los deseos de los palestinos que viven bajo el control de Israel. Por eso, creo que merece las críticas que le hacen. ¿Pero es un criminal? Depende de cómo lo definas. Los críticos afirman que Netanyahu está demasiado influenciado por los partidos extremistas de derecha y antiárabes en su gobierno de coalición. Y debe satisfacer las demandas de figuras como el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gavir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quienes se oponen rotundamente a un alto el fuego en Gaza. Netanyahu está muy supeditado a la política de derecha de Israel en este momento.
Entonces, lo cierto es que la derecha está realmente aprovechando este momento al máximo, utilizando la situación actual como una excusa para involucrarse más y tomar aún más medidas. La extrema derecha tiene su propia agenda, que es bastante amplia y a veces podría considerarse casi misionera, y esto sin dudas podría ser realmente peligroso para la región y para Israel. Asimismo, también cabe destacar que no vemos a Netanyahu ponerles límites, porque teme que la extrema derecha haga caer su gobierno. La dependencia de Netanyahu de sus socios de coalición de extrema derecha le genera problemas en casa y en el extranjero. Netanyahu enfrenta mucha indignación entre el público israelí y especialmente entre las familias de los rehenes, quienes sienten que no ha considerado el regreso de los rehenes como una de sus principales prioridades. Es un asunto realmente difícil. Independientemente de si es Netanyahu o la persona más íntegra del mundo. ¿Cómo se puede combatir a una organización terrorista sin poner en peligro al mismo tiempo a tus propios ciudadanos que están retenidos como rehenes por ellos? Para que las manifestaciones impacten a un líder, este debe tener un sentido de responsabilidad, rendición de cuentas y vergüenza, y no hay un mecanismo legal para convertir protestas incluso de 500,000 de personas en elecciones. Creo que es razonable concluir que no quiere un acuerdo, porque eso significaría el fin de una guerra que, por sus propias razones políticas, cree que le beneficia y que es funcional a su único verdadero objetivo. Me refiero a mantenerse en el poder. Voy a emprender un viaje muy importante a Estados Unidos en un momento en el que Israel está luchando en 7 frentes. Y quiero dejar en claro que Israel sigue siendo el aliado indispensable de Estados Unidos en el Medio Oriente. Durante muchos años, Israel consideró que su principal activo estratégico no era un sistema de armas ni el territorio, sino su relación con Estados Unidos. Por lo tanto, la percepción de que Netanyahu tiene una influencia privilegiada y especial en Estados Unidos representa un importante activo político en los asuntos internos del país para el mandatario. Recibamos al primer ministro del Estado de Israel. Muchos lo interpretarían como algo menos relacionado con intentar influir en la opinión de Estados Unidos y más con intentar influir en la opinión israelí. Es decir, para demostrar al pueblo israelí que Netanyahu todavía tiene esta capacidad única de conseguir el apoyo político de Estados Unidos en un momento crucial para el Estado de Israel. Escúchenme bien. Es una encrucijada. Y todo el mundo está en caos. En el Medio Oriente, el eje del terror de Irán se enfrenta a Estados Unidos, Israel y nuestros aliados árabes. No es un conflicto entre civilizaciones. Es un conflicto entre la barbarie y la civilización. Para que las fuerzas de la civilización triunfen, Estados Unidos e Israel tienen que permanecer unidos. Aún se sentía como en casa ante el público estadounidense. Su discurso ante el Congreso fue recibido con gran entusiasmo. Sin embargo, cientos de personas protestaban fuera del Capitolio. Lo cierto es que la persona que aseguró a los israelíes que mantendría una relación fuerte con Estados Unidos, es decir, Benjamín Netanyahu, en realidad terminará debilitando esa relación. Antes, no había dudas de que Estados Unidos era abiertamente pro-Israel. Era innegable. Eso cambió. De hecho, lo cierto es que las discusiones que están surgiendo en la generación nueva están realmente cambiando por completo la manera en la que Estados Unidos ve su relación con Israel. Las fisuras en la relación entre ambos países son sutiles, ya que siguen siendo aliados estratégicos que comparten un enemigo, y es Irán. Lo cierto es que la carrera de Netanyahu comenzó con sus advertencias sobre Irán. De hecho, a veces la gente se burla del mandatario y hace una recopilación de todas sus advertencias, en las que se lo ve diciendo que Irán está a solo 9 meses, 6 meses, 10 meses o un año de tener una bomba nuclear, y ha estado repitiendo eso durante más de 30 años. Este es un diagrama de una bomba. Esta es una mecha. Supongamos que los planes nucleares de Irán para construir una bomba se hacen realidad. Necesitan uranio enriquecido.
Lo más crucial e importante es que nosotros los detengamos. Es decir, nuestro objetivo debe ser impedir que este régimen obtenga bombas atómicas y evitar que destruyan Israel, dominan el Medio Oriente y el resto del mundo. Están empeñados en la destrucción de Israel. Benjamín Netanyahu es el que sigue diciéndolo, y además, dice que Israel tiene que estar preparado para ello. Por lo que creo firmemente que toda su carrera profesional giró completamente en torno a la misión de detener a Irán por completo. Asimismo, Irán financia a Hamas en Gaza. Pero también apoya a un grupo militante islámico mucho más grande, Hezbollah, con base en Líbano. Hezbollah es mucho más poderoso que Hamas, y está desplegado cerca de la frontera norte, y decenas de miles de israelíes no pueden regresar a sus hogares en esa zona. Y cuando hablamos de grupos terroristas, la gente no debe pensar en pequeñas células desorganizadas. Son uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Y la sumamente frágil paz en la frontera norte de Israel con Líbano se quebró tras el 7 de octubre. Y en agosto se intensificó el conflicto. El ataque preventivo israelí ocurrió durante la mañana, y las realmente inmensas explosiones rompieron el silencio matutino en el sur del Líbano. Hezbollah intentó atacar el Estado de Israel con cohetes y drones en las primeras horas de la mañana, por lo que les indicamos a la CFDI realizar un ataque preventivo potente para eliminar la amenaza. Luego, en septiembre, atribuyeron a Israel un ataque audaz con buscapersonas explosivos en el Líbano. Sin embargo, Hezbollah no ha mostrado ninguna señal de rendirse y sus líderes han prometido continuar con la lucha. Por lo que comenzó otra guerra para Netanyahu. Ahora hay dos guerras librándose contra Hezbollah y Hamas. Por lo que la necesidad de Netanyahu de defender a Israel es crítica. Y las decisiones que tomará en las próximas semanas podrían ser las más importantes para definir su legado. La percepción del mundo sobre Israel de repente comenzó a cambiar en un instante, y pasó de ser el David en la historia de David y Goliat a convertirse definitivamente en el Goliat. El país fue invadido durante su mandato y está siendo atacado en múltiples frentes. Irán está actuando y acercándose a la bomba y tiene una relación complicada con Estados Unidos. Israel es poco querido en el mundo. No es todo su culpa, pero en parte es por ciertas personas del gobierno y por las cosas que dice y hace. Bibi ha superado muchas cosas y podría sobrevivir a la peor violación de la seguridad y soberanía en la historia del país desde su independencia. Para nosotros, Netanyahu es un símbolo de la expansión, la ocupación, la represión y la opresión. Sin embargo, en última instancia, lo cierto es que el mandatario ha traído caos, desorden y sufrimiento a millones de personas. Siempre ha trabajado con un único objetivo: proteger a Israel y al pueblo judío, protegernos en el presente y garantizar nuestro futuro. Por lo tanto, Netanyahu siempre será el hombre que no dio ningún paso significativo a la hora de resolver la cuestión más importante de Israel, su relación con sus países vecinos y su lugar en la región. Ese es el trabajo inconcluso de 1948, y él no ha dado realmente ni un solo paso hacia su realización.